Hola, soy el doctor Sergio Hernández Gutiérrez y el día de hoy estamos en la sección de mis entrevistas con los expertos. Antes de empezar con la entrevista, me encantaría presentarles a Ivette Bogotá. Ivette Bogotá es nutricionista dietista por la Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia. Ella es originaria de Colombia y lleva ya un tiempo aquí en México. Ahorita nos platicará un poquito acerca de esto. Y es especialista en nutrición y dietética aplicada al deporte por la Universidad Europea del Atlántico en Santander, España. Este es un máster o una maestría. A la fecha, Ivette es parte del equipo médico del Centro de Nutrición y Medicina Funcional aquí en la Ciudad de México y lleva más de 18 años de experiencia en la práctica clínica, atendiendo pues yo creo que ya a miles o tal vez millones de pacientes con resultados increíbles. Parte importante de Ivette es que es gimnasta olímpica y también es crossfitera de corazón actualmente. Y bueno, Ivette, si se me pasó algo en esta mini introducción, por favor, platícales un poquito más a la gente de tu trayectoria, si es que se me pasó algo. Pues primero que todo, Sergio, gracias por invitarme. La verdad es que es un tema que me apasiona. Sí, llevo 18 años tratando de asesorar a pacientes, atletas de alto rendimiento, personas que simplemente quieren aprender el tema de cómo mejorar su rendimiento deportivo a través de la nutrición. Entonces, básicamente mi enfoque es ese, el tema de nutrición deportiva. A lo que me dedico es a personas que nunca han hecho ejercicio en su vida, enseñarles cómo a través de la nutrición podemos llegar y lograr metas a nivel de deporte. Y tengo una política clarísima y es que una persona a través de la nutrición puede llegar a mejorar su rendimiento deportivo, a tener más energía, a sentirse más lleno de hormonas de felicidad y entonces se siente con mucho más bienestar y obviamente es un ciclo en el que vamos mejorando nuestro rendimiento, tenemos menos grasa, mejor masa muscular, mejor composición corporal y somos más eficientes en todo. Entonces a través de la nutrición logramos mucho en el tema de deporte. Padrísimo, Ivette. Entonces, el día de hoy, el tema que vamos a platicar el día de hoy, para los que no lo vieron en nuestras redes sociales, el día de hoy vamos a hablar de un tema que es uno de los temas más platicados en el día a día, incluso en comidas, etcétera. Siempre se platica de este tema y es cómo ganar masa muscular. Y también hablaremos de los errores y los mitos que cometemos con mayor frecuencia en el ámbito deportivo. Entonces, si me permites, Ivette, vamos a empezar un poquito con las preguntas que tengo ya diseñadas para ti. Y de ahí vamos desglosando entre los dos nuestra opinión de cada una de estas preguntas, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de alimentación, Ivette, ¿cuáles serían las reglas básicas que debe de tener un paciente o un deportista para aumentar su masa muscular? Las reglas básicas que tú dirías, estas reglas son las necesarias para mejorar nuestra masa muscular. Yo creo que lo más importante es individualizar y personalizar cada paciente. Hay somatotipos, ¿no? Entonces siempre me voy al somatotipo para saber qué tipo de paciente es. No a todos podemos implementar la misma estrategia para aumentar masa muscular. Los somatotipos son fáciles y los vamos a repasar rápidamente. Los pacientes endomorfos, que son las personas que tienden a ganar grasa fácilmente. Entonces, a ese tipo de pacientes hay que manejar un plan de alimentación específico enfocado a menos carbohidratos, más aumento de proteínas y grasas para que el ambiente hormonal sea mucho mejor y el aumento de masa muscular sea más fácil. El otro es el tipo de personas que pertenecen al grupo mesomorfo, que son las personas atléticas que empiezan a hacer un poquito de ejercicio y ya la masa muscular se va viendo. Luego, ¿no? Se ponen así. Sí. Hacen un día de pesas y ¿no? Ya están fuertísimos. Sí, que son como los bendecidos, ¿no? Entonces, a ese tipo de personas, pues obviamente también lo manejamos dependiendo de su estilo de vida y del tipo de ejercicio que le guste, un plan de alimentación específico. Y el último son los ectomorfos, que su característica es que son personas altas, de músculos largos, pero que les cuesta mucho trabajo aumentar masa muscular y también ganar grasa. Entonces, ese tipo de pacientes, el enfoque es un poco más calórico, el aumento de calorías todavía es mayor, a diferencia de un tipo endomorfo, en el cual no puedo subir grandes cantidades de calorías. Pero en los tres escenarios, la regla número 1 va a ser dieta hipercalórica.
digamos que la distribución de los macronutrientes, proteína, grasa o carbohidratos, depende de cada uno de los grupos de somatotipo. Eso digamos que es la clave, ¿no? Para poder personalizar el tratamiento, Exacto. que como siempre decimos en medicina funcional, lo básico en todo lo que es alimentación, suplementos, hormonas, etcétera, es el tratamiento personalizado. A cada paciente pues a cada paciente darle un saco a la medida o darle un plan a la medida para que lo pueda aprovechar al 100%. Exacto. Entonces, hablando de proteína, Ivette, y ahorita te cuento un poquito de mi historia, pero hablando de proteína, ¿cuál es la cantidad adecuada de proteína que debemos de consumir al día para poder aumentar masa muscular? Y esto puede ser tanto proteína vegetal como proteína animal, o la combinación de ambas, ¿no? Pero ¿cuál debería de ser la cantidad al día que debe consumir un paciente para poder desarrollar masa muscular? Yo lo calculo en gramos por kilogramo de peso. Y entonces, normalmente el mínimo que le doy a un paciente es 1.8 gramos por kilogramo de peso y puedo llegar a manejar hasta 2.5 o 2.8, dependiendo del somatotipo. Entonces, definitivamente a pacientes ectomorfos que necesitan todavía más aporte de calorías, me baso mucho en el tema de 2.5 o 2.7. Mujeres, casi el top, ¿no? Casi la parte superior. Exactamente, ahí me voy más arriba. También depende mucho del tipo de ejercicio, porque definitivamente cuando estamos trabajando, por ejemplo, en fisicoculturismo, pues necesitamos porcentajes más altos de proteína, ¿no? Okay. Si es un entrenamiento tipo maratón, por decir algo, donde la ganancia de masa muscular no debe ser mucha, nos vamos con 1.8 o 2 gramos por kilogramo de peso. Y en mujeres siempre manejo entre 2.2 gramos por kilogramo de peso. Perfecto, Ivette. Nada más para que la gente nos entienda, porque de repente llega a ser un poco técnico todo lo que mencionamos. Digamos que vamos a ponernos, me voy a poner como ejemplo, yo peso 60 kilogramos, entonces si yo quisiera aumentar mi masa muscular, digamos, vamos a poner el ejemplo con algo sencillo que serían 2 gramos por kilogramo de peso, y si peso 60 kilos, eso significa que debería de consumir al día 120 gramos de proteína al día combinada entre vegetal y animal, ¿correcto? Todo. O sea, en la cantidad total de energía de las diferentes fuentes que tenemos a nivel nutricional deberían sumar 120 gramos, ¿correcto? Sí. Y después es importante mencionarles que, por ejemplo, la proteína animal no quiere decir que 120 gramos de un bistec o de un pescado o de lo que sea son 120 gramos de proteína. Es importante mencionarles que, por ejemplo, de 100 a 150 gramos de pollo. Por ejemplo, de cualquiera de las proteínas animales, pollo, pescado, carne, etcétera, de 100 a 150 gramos nos va a aportar más o menos entre 20, 25, 22 gramos de proteína neto, que es ahí donde de repente se pierde la gente. Exactamente. Y de igual manera, en la proteína de origen vegetal, dependiendo si es media taza, una taza de frijoles, lentejas, quinoa, etcétera, nos va a aportar un tanto de proteína ese platillo, ¿correcto? Entonces, el total debe ser su peso multiplicado por 1.8 a 2.8 por kilogramo de peso, dependiendo de sus necesidades, que eso lo pueden ver evidentemente con un especialista como es Ivette Bogotá, y de esa manera calcular su requerimiento proteico al día. ¿Tuvo correcto mi ejemplo? Sí. Ok. Ahora, uno de mis errores, ¿no? Que hice de pequeño, porque yo siempre me encantó el deporte y siempre fútbol, natación, hockey, etcétera, etcétera, escalar, siempre me ha gustado el tema deportivo, pero me empecé a meter en el tema del gimnasio, del aumento de masa muscular, porque soy una persona que siempre ha sido delgada, siempre he sido muy delgada y me ha costado trabajo ganar masa muscular. Y hoy en día sé que también tengo predisposición a resistencia a la insulina de manera genética, etcétera, pero me doy cuenta hoy que el error que cometí durante mucho tiempo es que toda mi dieta era basada en muchísimos carbohidratos para ganar masa muscular, aunado de muchísima proteína también para ganar masa muscular. Y las grasas saludables las tenía súper abandonadas, ¿no? Lo cual hoy en día que sé más de nutrición, pues me doy cuenta de que se les va haciendo fatal. Aparte de que mi fuente proteica no era la mejor tampoco. Hablando de los carbohidratos, Ivette, ¿qué importancia tienen para la ganancia de masa muscular? Depende del ejercicio que practiques. Por ejemplo, si es solamente gimnasio, si solamente nos estamos dedicando a hipertrofia, a ganancia de masa muscular, sin meter cardio ahí,
porque recordemos que cuando una persona va al gimnasio generalmente combina ejercicios de pesas con ejercicio cardiovascular. Sí. Entonces, si tú estás tratando de ganar masa muscular, pero también le estás metiendo cardio, entonces necesitas aumentar el aporte de carbohidratos por el cardio que estás consumiendo. Correcto. Que estás practicando. Pero si solamente nos vamos para el aumento de masa muscular, en un deporte tipo, en un ejercicio solamente de hipertrofia, aumentando masa muscular en pesas, el aporte debe ser menor. También depende del somatotipo. Entonces, generalmente hay personas que definitivamente en endomorfia, que son las personas con sobrepeso, con ganancias fáciles de grasa, el aporte de carbohidratos es menor. Pero hay deportes, por ejemplo, CrossFit, donde podemos hacer cargas muy bajas de carbohidratos y aumentar un poco porcentaje de grasa y porcentajes de proteína, que son los que ocupan mayores espacios. Y el aporte de carbohidratos, si vamos a hacer una dieta baja en carbohidratos, siempre nos vamos a enfocar en que el momento más importante debe ser alrededor del entrenamiento. El resto del día ya no lo necesitamos tanto, porque la respuesta a la insulina está mucho más enfocada en ese momento de entrenamiento, donde está listo el músculo para recibir carbohidratos, y el resto del día pues ya no son tan importantes. Eso ha cambiado mucho, porque antes hablábamos de aumento de masa muscular, cargas altísimas de carbohidratos, y manejábamos mismo, hasta 60 y 70% de carbohidratos hasta todo el mundo, del aporte calórico total. Hoy en día se ha reducido y la respuesta ha sido buenísima, porque finalmente nos tenemos que enfocar en la hipertrofia que se trabaja cuando estamos trabajando en el ejercicio, no tanto en el aporte de carbohidratos. Entonces aquí terminaríamos con este mito anterior, que alguien para aumentarme a mí de masa muscular tendría que llenarme de carbohidratos. Igual podrá tener una restricción en carbohidratos con un buen aporte proteico, con un buen aporte de grasas, y aún así lograr un aumento en la masa muscular, ¿correcto? Sí, y también hay algo importante. Cuando un paciente, por ejemplo, aquí tenemos que diferenciar. Yo veo pacientes, atletas de alto rendimiento que entrenan 4 y 6 horas diarias, pero también veo atletas fitness que entrenan 1 hora o 1 hora y media. La diferencia en el aporte es muchísimo. ¿Por qué? Porque yo para el paciente de 4 y 6 horas le tengo que dar carbohidratos, y son carbohidratos no necesariamente de arroz, de papa, sino puedo manejarlo de frutos deshidratados que me van a dar energía inmediatamente, ¿no? Entonces depende del tipo de carbohidrato. Pero para un paciente de 1 hora y media, pues el aporte de carbohidratos solamente va a ser cerca del entrenamiento, y el resto del día no lo necesita. Sí, porque ahí como mencionas, ¿no? Para que le quede, digamos, un poquito más claro a la gente, tenemos carbohidratos de acción rápida y de acción prolongada, pongámoslo así. Un carbohidrato de acción rápida sería frutas, ¿no? Un banano, un plátano, o sea, que te da energía inmediata. Que te da la glucosa luego. Y algo de, como los medicamentos, ¿no? Y algo de acción prolongada, avena, lentejas, frijoles, todos los carbohidratos complejos que nos van a estar dando una liberación, digamos, de glucosa durante un tiempo más prolongado, que te da energía para que puedas entrenar mucho más tiempo, ¿no? Entonces depende de cada entrenamiento. Y bueno, sigamos con la siguiente pregunta, que es la de moda, ¿no? Porque cada vez vemos más personas que son veganas, y ya tendrán un video en mi canal de YouTube que voy a hablar sobre ser vegano saludable o ser vegano fake, ¿no? Que vale mucho la pena mencionarlo para que no se lo pierdan. Pero ¿podemos llevar a cabo una dieta vegana y aumentar masa muscular? Sí. O sea, ¿se puede o no se puede? Sí, sí y sí. Y la verdad es que tengo una gran parte de pacientes también que son veganos y son atletas y son maratonistas y son Ironman y etcétera, y se dedican, digamos, su base de alimentación es el veganismo. Entonces, sí, realmente lo logramos, y hay que hacer una perfecta combinación de proteínas de bajo valor biológico, que las volvemos de alto valor biológico cuando las combinamos, para que tengamos la cantidad de aminoácidos esenciales sin problema. Para poder generar una buena masa muscular, ¿no? Pero sí se logra. Sí, claro. Nada más es que ahí viene la parte que tú dices, y es, o sea, un vegano puede ser una persona, que han llegado muchos pacientes así, y ves, yo soy vegana y entonces mis snacks son refresco y papitas. Claro, eso es vegano, porque obviamente no tiene nada de origen animal, pero entonces ahí viene la calidad de la alimentación que vamos a enfocar. Por supuesto, y que de eso hablaremos en el video que les tendré preparados, pero evidentemente hay que ser, si somos un vegano saludable,
y utilizamos cereales y granos enteros, pues entonces seguramente vamos a gozar de buena salud y vamos a poder desarrollar una masa muscular bastante limpia, de hecho con muy poca grasa en algunas circunstancias, ¿no? Mi único temor en algunos de estos casos es a veces la resistencia a la insulina, que sabemos que para lograr esta combinación de proteínas de origen vegetal, para poder generar un buen aporte desde el punto de vista de proteína, tenemos que combinar grandes cantidades, por ejemplo, una taza de frijoles más una taza de quinoa, y eso evidentemente también tiene un impacto desde el punto de vista de glucosa y de insulina, y volvemos a lo mismo, personalizar todos los tratamientos y a quién le voy a recomendar qué, y evidentemente respetar las ideologías y demás por el cual la persona se volvió o no vegana, y bueno, intentar cubrir sus requerimientos al máximo, ¿no? Con este tipo de alimentación, y evidentemente lo recomendable, sean veganos, vegetarianos o sigan consumiendo proteína de origen animal, es llevar una dieta basada en plantas. Sabemos que el mayor consumo de vegetales en el día a día nos va a aportar mucho más beneficio que cualquier otra dieta. Y los vegetales son permitidos en cualquier tipo de dieta, y ahí encontramos cantidad de nutrientes que van a nutrir súper bien a nuestro organismo, y bueno, gracias a eso podemos mantenernos alejados de muchísimas enfermedades. Seguimos con la pregunta, Ivette. ¿Cuáles son los aminoácidos más importantes para el desarrollo de masa muscular? ¿Y cuáles serían las fuentes, sin tomar algún suplemento, cuál sería una buena fuente para encontrar estos aminoácidos que son necesarios para aumentar masa muscular? Son 3. Se llaman leucina, isoleucina y valina. Esos son 3, se llaman aminoácidos de cadena ramificada, y básicamente lo que hacen es ayudar a ese aumento de masa muscular, a reducir la fatiga y a recuperarnos muy bien para el siguiente día del entrenamiento, porque básicamente de eso se trata, que al otro día estemos bien para poder lograr, digamos, tener un plan de entrenamiento enfocado al aumento de masa muscular. Y las fuentes naturales en donde los podemos encontrar principalmente son las fuentes de origen animal, proteínas de origen animal. Entonces está el pollo, está la carne, están los huevos, están los lácteos, que hay digamos, un parámetro en el que tenemos que partir de hasta dónde podemos llegar a aportar BCAAs desde los lácteos, y básicamente son esos, son los de origen animal. Pero hay uno que es muy bueno de origen vegetal, que es el frijol. Cuando son veganos es el que mayor contenido tiene de leucina, que es el aminoácido más importante. Sí, es lo que te iba a mencionar, Ivette. Yo también soy, dentro de estos aminoácidos de cadena ramificada, creo que el número 1 sería la leucina, y qué bueno que mencionas una de las fuentes vegetales para obtener este aminoácido, porque definitivamente es el de mayor peso, digamos, desde el punto de vista de masa muscular, y es ahí donde entramos en la proteína animal. Nos aporta muy buena cantidad de leucina, pero la proteína vegetal también, pero no tanto, y es donde empieza siempre la discusión, ¿no? Uh-huh. Yo creo y pienso igual que tú, que la gente que es vegana también puede desarrollar masa muscular sin ningún problema, e incluso hay personas mesomórficas que lleven la dieta que lleven, si los metes en el veganismo, sí o no, van a ser gente musculosa. Bien, por supuesto. Musculosa. Entonces, es ahí donde tenemos que personalizar, aprender a ver a nuestro paciente y darle las mejores recomendaciones para que lleve un estilo de vida saludable y pueda sacarle el mayor provecho al ejercicio. Y sobre todo, es bien importante, Sergio, el tema de respetar el enfoque que él tiene. Claro. ¿Por qué? O sea, mi punto de vista y mi alimentación es basada en proteína de origen animal. Pero hay pacientes que me dicen, Ivette, no me como un pescado ni un salmón. Simplemente soy vegano. Entonces, ¿cómo hacemos para enfocar ese plan de alimentación para que cumpla sus objetivos y que se sienta a gusto? Y también sabemos que el consumo excesivo de la proteína de origen animal es proinflamatoria. Uh-huh. O sea, en realidad la palabra que deberíamos de utilizar es el balance, ¿no? Que debe de existir en la alimentación que le vamos a dar a un deportista o no, para que pueda lograr sus funciones de manera óptima. Uh-huh. Hablando de los BCAAs, como lo dijimos, leucina, isoleucina, valina, desde el punto de vista de suplementación, ¿cuál sería tu postura? ¿Hay que utilizarlos? ¿No hay que utilizarlos? ¿Con la alimentación es más que suficiente? Eso depende de cada paciente. Cuando un paciente es atleta de alto rendimiento y entrena 2 horas, 3 horas, hace entrenamientos tipo CrossFit, donde es mucho más intenso el entrenamiento,
lo recomiendo en pacientes con nosotros manejamos a los pacientes por tipo de actividad física. Entonces va desde el 1.1, que son las personas sedentarias, hasta el 1.8, que son las personas súper activas. Entonces, dependiendo del grado de actividad, lo suplemento o no lo suplemento. Un paciente que va a hacer una clase de spinning todos los días, pues no necesita BCAAs. Pero un paciente que está compitiendo o que hace CrossFit diariamente o que tiene una competencia próxima y necesita entrenar 2-3 horas diarias, suplementamos para que la recuperación sea mucho mayor, y la recomendación prácticamente que yo manejo son 9 gramos por día en mujeres y 12 gramos por día en hombres, que prácticamente es como un scoop de BCAAs que lo manejamos, pero solamente en caso de que realmente lo necesitemos. No estoy de acuerdo en que una persona simplemente por ir a correr 5 kilómetros se tome BCAAs. Y por empezar a tomar pastillas, digamos, ¿no? O sea, por decir, me estoy suplementando con X, Y, Z, ¿no? Porque además sabemos que hay muchos estudios que demuestran que el consumo de BCAAs está ligado a la resistencia a la insulina, y sabemos que muchas de las personas que están en consulta contigo y conmigo tienen resistencia a la insulina, prediabetes, diabetes, síndrome metabólico, etcétera, que sabemos que incluso consumiendo este tipo de productos, si no son atletas de alto rendimiento, que es a las personas que en verdad estaría indicado prescribirles BCAAs, incluso los podríamos poner en mayor riesgo de no poder sanar esa resistencia a la insulina. Claro, pero ahí hay un punto importantísimo. En esos estudios se han manejado mucho en el tema de animales, número 1, y 2, el otro estudio que conozco que se hizo fue en pacientes, en mujeres posmenopáusicas y en hombres de edades avanzadas. Entonces, que de entrada ya muchos ya están tienen ahí, resistencia a la insulina. que muchos están por ahí, ¿no? Exacto. Y la otra es, hay un ciclo, y es que los BCAAs los manejamos para que la persona pueda cargar pesos más grandes, para que pueda rendir mucho mayor. Y entonces, si ese paciente está aumentando sus cargas, está aumentando masa muscular, el tema de la resistencia a la insulina disminuye, y al contrario, la sensibilidad a la insulina mejora. Aumenta. ¿Cómo es la resistencia a la insulina? Básicamente que la insulina no está funcionando bien, y entonces el cuerpo no es tan eficiente y vienen muchas más enfermedades adicionales. Pero cuando hay más masa muscular, la sensibilidad a la insulina, es decir, la forma buena en que la insulina está procesando todo el tema del azúcar en la sangre, mejora. Entonces, ese tipo de pacientes no tienen problema con los BCAAs, porque al contrario, su escenario de insulina es mucho mejor y no afecta una suplementación con BCAAs. El simple hecho de hacer ejercicio aumenta la sensibilidad a la insulina. Llevar una dieta basada en plantas ayuda a la resistencia a la insulina, y todo el manejar al paciente desde el punto de vista de estilo de vida, mejor alimentación, mejor ejercicio, etcétera, va a mejorar la resistencia a la insulina. Y eso es clave de enseñar. Por ejemplo, una mujer que tiene resistencia a la insulina llega a consulta conmigo y me dice, Ivette, ¿cómo mejora esa resistencia a la insulina? Haga pesas. Porque la mejor manera de mejorarlo es ganando masa muscular. Ganando masa muscular. Un paciente diabético, antes, o sea, hace 10 años se manejaba, no debe hacer pesas porque se marea, porque se le baja el azúcar, porque etc. Y hoy en día, ¿qué hacemos? Haga pesas. La mayoría de los pacientes con diabetes tienen sobrepeso. Entonces, ¿qué hacemos? No necesariamente lo mandamos al gimnasio a hacer pesas, pero solo con el hecho de subir y bajar escaleras está cargando un peso adicional, y obviamente, ¿qué hacemos? La masa muscular va aumentando. Entonces, siempre que aumentamos masa muscular, no solamente es desde el punto de vista estético, sino la mejora a esa respuesta a la insulina es obvio. Y el aumento del metabolismo, ¿no? Sabemos que a mayor masa muscular vamos a tener un mejor metabolismo, ¿no? Entonces también es importantísimo el desarrollo de masa muscular. El típico que vemos con sobrepeso, obesidad, que de repente le ves las piernas y tiene las piernas musculosísimas, sí, pero es porque estuvo cargando ese peso durante cuántos años. Y lleva, es como si se pusiera una pesa en gimnasio de 20 kilos todos los días, sube y baja, pues desarrolló masa muscular. Sí, claro, y los ves con las super pantorrillas y dices, yo quiero una de esas, ¿no? Porque tendrás que estar cargando todo lo que cargan todos los días. Exactamente. Que incluso tienden a hacerse más estilizadas a la hora de disminuir peso, etcétera, etcétera. Claro, entonces ahí viene la otra, que son las mujeres que me dicen, Ivette, me voy a poner grande si cargo pesas. Claro, si aumento masa muscular y también tengo una carga alta de grasa, nos vamos a ver gruesas. Pero si solamente aumentamos masa muscular y la pérdida y el porcentaje de grasa es mínimo,
pues se ve un cuerpo definido. Por supuesto. Sí. Y lo vemos cantidad de veces, incluso en redes sociales, ¿no? Si te pones a ver, te vas a dar cuenta de que a la hora de ganar masa muscular se compactan de una manera impresionante y se ve solamente la masa muscular, la definición de los atletas, ¿no? Otro de los temas, Ivette, que es la pregunta de todos los días en el ámbito del deporte, ¿tenemos que consumir proteínas en polvo forzosamente para ganar masa muscular? No. ¿O lo podemos obtener simplemente de comer bien todos los días? A ver, aquí hay algo clave importante que tenemos que dejarlo muy, muy claro, y es el aumento de masa muscular se da por hipertrofia, es decir, por trabajo en el gimnasio, en las pesas, en el entrenamiento que estemos haciendo. Entonces, cuando estamos trabajando a nivel de hipertrofia, lo más importante siempre va a ser el entrenamiento. Y de ahí la alimentación nos va a ayudar a que tengamos más energía, a que ese músculo se recupere el siguiente día, a que estemos rompiendo y volviendo a formar esas fibras musculares, pero lo más importante es que carguemos, ¿no? Entonces hay que cargar y hay que esforzarse por cargar. De ahí ya viene el aporte nutricional a partir de la proteína, que si no tenemos proteínas en polvo y no tenemos la whey protein o los de suero de leche, pues simplemente lo manejamos con proteínas de origen animal o proteínas de origen vegetal. Tal vez va a ser más lento y los resultados no van a ser tan rápidos, o hay pacientes que me dicen, Ivette, para mí es mucho más fácil llevarme un licuado en un shake de proteína a comerme las claras de huevo. Para alcanzar mis requerimientos diarios, ¿no? Exacto. Entonces, por la practicidad que se tiene para poder alcanzar los gramos de proteína que mencionábamos al principio de la entrevista. Entonces, para alcanzar esos gramos de proteína necesitamos un aporte, pero ojo con esto. Hay muchas personas que se toman su proteína después de entrenar y ya dijeron, listo, ya con esto la cubrí y lo logré. Y resulta que, ¿qué pasa con el resto de los gramos de proteína que necesitamos para el día? No es que la proteína después de entrenar nos va a dar el aumento de masa muscular, es que tenemos que completar todo el día. Y yo siempre les he dicho y me dicen, Ivette, eso de estar pesando los alimentos está muy aburrido. Puede ser aburrido, pero el problema es que a veces o nos vamos por arriba o nos vamos por abajo. Y entonces no cumplimos los requerimientos y no logramos ver los resultados. Entonces, cuando queremos resultados verdaderos, yo les digo, es importante que si vamos a lograrlo solo con proteínas de origen animal o vegetal, hay que pesar por lo menos una semana los alimentos mientras que entrenamos el ojo, y a la siguiente semana ya lo logramos. Pero sí hay que ser muy disciplinados para lograrlo. Es como quiero pasar el examen con 10, pero no me quiero estudiar el libro completo, ¿no? Exactamente. Mejor nada más quiero echarme unas cuantas hojitas, pues a ver cómo te va en el examen. Y puede ser que en esa hora después del entrenamiento nos tomemos la proteína. Hay gente que me dice, Ivette, estoy terminando y ya me estoy tomando la proteína. No, pues no necesariamente. Puede ser antes, puede ser durante, puede ser después del entrenamiento. Y tenemos ahí 22 o 25 gramos de proteína. ¿Y las proteínas en polvo tienen algún riesgo a nivel hepático, renal? El consumir proteínas en polvo, este tipo de suplementos proteicos, ¿tiene algún riesgo en la salud desde el punto de vista hepático, renal? Que también muchas veces preguntan, no, esto no me puede hacer daño al riñón, al hígado, etcétera. ¿Hay algún riesgo en realidad? Cuando el paciente es sano por completo y está entrenado, no hay evidencia científica que demuestre que han habido problemas renales o hepáticos. Cuando un paciente no hace ejercicio y reemplaza desayunos o cenas y tiene algún problema renal, ahí tenemos que restringirlo y definitivamente no lo necesitamos. Una persona que hace zumba, por decir algo, que su entrenamiento es ir a hacer zumba todos los días, pues no necesitamos una proteína para después de entrenar, ¿no? Okay. Entonces depende del entrenamiento. Depende y de la persona, ¿no? Y por eso todos nosotros que nos dedicamos al área de la salud hacemos una buena historia clínica para ver qué sí y qué no le podemos dar a un paciente. Siguiendo con el tema de las proteínas en polvo, ¿hay algún momento ideal para consumirlas, Ivette? ¿Hay algún momento en donde tú digas, aquí va a ser donde el deportista o la persona que empezó a hacer ejercicio tenga mayor beneficio o absorba mejor o pueda generar más masa muscular desde el punto de vista del momento de tomar la proteína? Es que en nutrición deportiva esto cambia todo el tiempo, pero miren,
Al principio pensábamos que había una ventana anabólica que se demoraba 30 minutos a 60 minutos después del entrenamiento. Entonces ahí era donde todo el mundo corría y decía, me tengo que tomar mi shake porque si no se me va a cerrar la ventana. Pero ahorita hemos descubierto que la ventana es una ventana, haz de cuenta, anabólica, que es donde el cuerpo está listo para recibir proteínas para poder recuperar esas fibras musculares que se rompen por el entrenamiento. Esa ventana queda abierta hasta 4 horas después del entrenamiento, pero se va cerrando. Entonces sí se dice que en la primera hora después de entrenar es donde más eficientemente podemos llegar a recibirlo. Sin embargo, depende del entrenamiento, se puede tomar antes de entrenar para que durante el entrenamiento tengamos digamos, un desempeño mejor. Sí, yo he visto algunos estudios en los que, como lo que mencionamos al principio, ¿no? Quien en verdad va a recibir el mayor beneficio de esa primera ventana que mencionabas, que eran los primeros 30 minutos, 1 hora, van a ser los deportistas de alto rendimiento. Claro. ¿No? Y es que pero una persona que realiza actividad física como tal vez, bueno, no sé si tú seas de alto rendimiento, pero yo que no soy de alto rendimiento, que hago ejercicio por salud y por mantenerme pues, un poquito más estético, etcétera, no encontraría un mayor beneficio si lo hago a la primera media hora o a las 4 horas que estás mencionando tú que hay, ¿no? Entonces, también depende del deportista que tengamos enfrente el sugerirle o no este tipo de cosas, ¿no? Porque claro. después hay gente súper clavada en todo este tema que dice, no, tiene que ser la primera media hora y ahí los ves terminandito y ya están con el licuado. Entonces, en realidad esas personas, que incluso las puedes ver con sobrepeso, obesidad, en el gimnasio y que se la toman luego y que dicen que si no es ahí, en realidad van a tener el beneficio de esa proteína, la tomen ahí o 4 horas después, y 4 horas después lo pueden hacer con alimentos reales, que de hecho pues, les puede dar todos una gama de nutrientes un desayuno, diferentes, por ejemplo. un desayuno completo, ¿no? Sí, se puede manejar así. Y por último, la que tenía para ti, mi querida Ivette, y esta creo que es básica en el tema del desarrollo de masa muscular. ¿Qué tan importante es el descanso, el sueño, para el desarrollo de masa muscular? Muy. Realmente lo ideal es que durante un plan de entrenamiento para hipertrofia, para aumento de masa muscular, lo ideal es que una persona descanse o duerma entre 6 y 7 horas mínimo para que se recupere muy bien. Y sobre todo porque hay una hormona que no ayuda mucho y que se libera cuando estamos bajo niveles de estrés, que es el cortisol, que tú eres experto en el tema de cortisol. Entonces la idea es que básicamente lo ideal es que el cuerpo descanse, pero no solamente a nivel de sueño, sino de entrenamiento. Cuando están clavados ahí todos los días entrenando hipertrofia y pesas y van al gimnasio y entrenan 1 hora y media, etcétera, el músculo no crece. Y una de las razones es porque el músculo crece en descanso. Claro. Entonces hay que trabajar de manera inteligente en la cual le vamos a dar al cuerpo los descansos necesarios en cuanto al tipo de músculo que vamos a trabajar y las horas de sueño que vamos a descansar. Que vamos al gimnasio en la mañana, pero también repetimos en la tarde, y entonces no dejan por eso, aumentar músculo y entonces todos los días nos vamos a sentadillas. Sí. ¿No? Entonces, y no le damos ese periodo de descanso al cuerpo para que pueda desarrollar masa muscular. Exacto. Y la otra importantísima, la hormona de crecimiento. Que se libera en la noche. Entonces ahí es donde definitivamente necesitamos descansar. Sí, sabemos que la hormona de crecimiento es básica para los deportistas, incluso muchos lo utilizan como, pues no suplementación, pero sí suplementación o como medicamento, como le quieran llamar, que es inyectado y lo utilizan para recibir todos estos beneficios. Y pues básicamente la necesitamos en la noche es cuando descansamos, cuando empieza la secreción de esta hormona del crecimiento, y justo cuando estamos en reposo es cuando mayores beneficios va a tener, y de esta manera vamos a obtener todos los beneficios de esta hormona para darnos beneficios desde el punto de vista, digamos, deportivo, ¿no? Entonces, si quieren, vamos con preguntas del público para terminar esta entrevista con Ivette Bogotá, que espero que les haya gustado muchísimo. Entonces vamos con algunas preguntitas si es que tenemos alguna por ahí. Bego Quintana nos dice, ¿cómo saber si eres resistente a la insulina? Bueno, Bego, eso es muy sencillo. Hay diferentes estudios que puedes realizar. Yo lo hago con glucosa e insulina y después saco un índice que se llama OMA, y ese índice OMA lo sacas muy sencillo. Debes de multiplicar glucosa por insulina entre 405
y tu resultado debe de ser óptimamente menor a 1. Si estás entre 1 y 2, eres sugestiva de resistencia a la insulina, y si estás por arriba de 2, tienes resistencia a la insulina. Hay otro estudio que puedes solicitar en los laboratorios que se llama Quantus RI. Ese estudio te da todo un score en el cual hacen pues todo un algoritmo en el cual incluyen insulina, algunos ácidos grasos y un ácido orgánico, y gracias a esa combinación de factores te sacan un score para ver si tienes resistencia a la insulina o no, y es muy fácil de interpretar. El score sale rojo y verde. Todo lo que está en rojo es resistencia a la insulina y todo lo que está en verde es sano. También puedes realizar una curva de tolerancia a la glucosa con insulina. La realidad es que eso yo ya es rarísimo que lo mande. Con las otras dos opciones tengo más que suficiente, pero también se puede hacer una curva, y para mí es un estudio un poco incómodo, tienen que estar ahí un rato, y con las otras dos opciones que les di, la verdad es que yo he hecho todos los diagnósticos sin ningún problema. Ivette, si tienes algún comentario acerca de cómo realizar el diagnóstico de resistencia a la insulina. Y el mismo que tú haces, que básicamente es análisis de laboratorio y Sí. ya. Sí, y la verdad es que hay veces que de solo ver al paciente, Ya te das muchas cuenta. veces sabes que tiene resistencia a la insulina. A mí me gusta hacerles el estudio porque hay un inicio y un fin. Entonces empezaste acá, estás haciendo ejercicio, estás comiendo bien, y ahora tu insulina de estar en 20 y tantos está en 10. Y queremos llegar a 5, entre 5 y 7. Entonces podemos, algo que me gusta en los estudios de laboratorio es que podemos medir la evolución que está teniendo el paciente en cuanto a apego de ejercicio, alimentación, etc. Entonces, El tema de resistencia a la insulina en deporte es súper importante, porque cuando una persona tiene resistencia a la insulina podemos hacer todas las estrategias para pérdida de grasa y difícilmente lo logramos. Y entonces son personas, mujeres sobre todo, que tienen más tendencia a la resistencia a la insulina, que están muy pendientes de no bajo un gramo, no bajo un gramo, estoy haciendo la dieta súper bien, estoy haciéndolo todo súper, pero definitivamente no mejoro. Entonces, hasta que no haya un tratamiento, literal no funciona o no es tan fácil, porque además el almacenamiento de grasa es mayor cuando hay resistencia a la insulina que cuando la sensibilidad es buena. sí, porque la insulina es una hormona anabólica, y al ser una hormona anabólica nos aumenta de peso y nos aumenta la grasa corporal. Y la grasa generalmente es grasa visceral, o sea, los hombres almacenan el tejido adiposo, aumenta a nivel visceral, y las mujeres a nivel de cadera y piernas. Ahí uno se va dando cuenta cuando una persona tiene resistencia a la insulina, cuando aumenta sustancialmente el tejido adiposo en esa zona. Y las causas son muchísimas: tóxicos, sobrepeso, obesidad, deficiencias nutricionales, deficiencias hormonales, incluso si hay un problema de tiroides, o si ya tenemos pocos estrógenos, poca progesterona, poca testosterona, si nuestro balance hormonal también está alterado, y es lo que mencionabas al principio, la gente en andropausia, menopausia y demás batallan más con el peso justo por esta deficiencia hormonal. En el momento que empezamos a suplementar o a llevar al paciente a un mejor balance hormonal, todo empieza a fluir otra vez como si fuera magia, y empiezan a perder peso de manera impresionante. Entonces, y evidentemente todo el tema hormonal, medicamentos, etcétera, siempre acérquense a un experto en salud o alguien que se dedique a todo este tema y que tenga el conocimiento para poder medicarlo, suplementarlo, darle hormonas, etcétera, ¿no? Otra preguntita. Ok, Jos.nuta nos pregunta para Ivette, si se toma en cuenta la edad metabólica del paciente para el cálculo de kilocalorías y proteínas. No lo toma en cuenta, y la razón es que la edad metabólica no lo dan algunos equipos médicos. Yo no trabajo con la edad metabólica, yo trabajo con la edad real del paciente, y con base en eso calculo todo el aporte nutricional que le voy a dar, con su tasa metabólica basal, con su edad real, con si es mujer o es hombre, con la actividad física a la que se dedica, pero nunca tengo en cuenta la edad metabólica. Perfecto. Ok, Noruki68 nos dice, ¿un vegano requiere la proteína en polvo? Pues, no necesariamente, porque lo podemos calcular con toda la cantidad de proteína en el día. Sin embargo, hay proteínas veganas. No todas las proteínas veganas son buenas, hay unas que el aporte nutricional es mínimo, leve. Yo manejo 2 tipos de proteína veganas en caso de que las personas quieran usarlo en proteína en polvo, y la calidad es buena, pero hay que analizar. Hay proteínas veganas que aportan 8 gramos de proteína por porción.
nada. Sí, nada. Y hay otras veganas con 20 gramos de proteína que nos dan un mejor aporte, pero no son indispensables. Y dentro de las proteínas vegetales, pues tienen varias, no mencionamos marcas porque pues no Pues tenemos no. publicidad de nadie, pues no. No. Y si quiere alguien que lo hagamos, pues entonces búsquenos. Y si estamos de acuerdo con su producto, con todo el gusto. Y si no, pues no. Pero tenemos diferentes proteínas de origen vegetal, hay diferentes marcas, hay algunas que solo manejan un tipo de fuente proteica, por ejemplo, solo arroz, O chícharo. solo chícharo, y esas proteínas sabemos que al ser de solo una fuente, pues su cantidad de aminoácidos va a ser incompleta y no vamos a poder formar una proteína de buena calidad, que no quiere decir que estén mal, porque tal vez tenemos un paciente con sensibilidad a alimentos, que si le damos una proteína de mezcla vegetal, pues ya no sabemos si sí le cayó bien, si no le cayó bien y qué le cayó mal o bien. Entonces, hay otras proteínas donde mezclamos diferentes fuentes proteicas, como puede ser arroz, quinoa, lentejas, chícharo, etc. Y aporta más. Y esas aportan más aminoácidos, vamos a generar una mejor proteína. Y bueno, es básicamente lo que tenía que mencionar desde el punto de vista de proteínas. Tienen de muchísimas en polvo. Para los veganos hay muchísimas marcas. Y para todos los demás, pues está el suero de leche, del cual también podremos hablar muchísimo tiempo. Está proteína de carne, proteína de huevo, hay diferentes también en el mercado. Y bueno, eso es en cuanto a proteínas en polvo. Berange 1 pregunta: ¿te puedes subir de peso, tomar proteína en polvo si no te ejercitas? Sí. Lo que pasa es que cuando ese es un mito bueno y es cuando nosotros estamos consumiendo nuestra alimentación y además consumimos proteína adicional a la alimentación, estamos aumentando el aporte calórico. Entonces, obviamente, ¿qué pasa ahí? Podemos subir de peso. Y realmente una persona que no hace ejercicio no necesita una proteína en polvo. Entonces, siempre hay que, para poder perder grasa, el déficit calórico es importante y un ambiente hormonal también es importante. José Fienco nos pregunta: ¿cómo hacer el cálculo de proteína en ganancia de masa muscular? Ya lo dijimos hace rato, muy sencillo. Ivette, si quieres, échatelo nuevamente. Depende de cada persona, puede ser desde 1.8 gramos por kilogramo de peso actual hasta 2.8 gramos por kilogramo de peso. Siempre lo ideal es basarnos en el tipo de deporte que hace esa persona, si es hombre o si es mujer. Checa el video completo las veces que tú quieras en el canal de Ahí YouTube. está, desde el inicio. KRVJL Ana nos pregunta: proteínas en pacientes con hipotiroidismo. ¿Qué proteínas puede consumir? Pues en realidad no tendrías problema con el hipotiroidismo, tanto con fuentes veganas como con fuentes no veganas, o sea, carne, huevo, etc. Si estás con los anticuerpos muy elevados y tienes inflamación en tu intestino y demás, pues yo haría tal vez una prueba de sensibilidad a alimentos y ver qué alimentos son los que te están causando esta reacción inflamatoria y eliminarlos, pero en realidad no tendrías ninguna contraindicación para utilizar ninguna de las proteínas. Si tu hipotiroidismo es autoinmune, aguas con el yodo, porque si consumes mucho yodo y tienes autoinmunidad, puedes crear más hipotiroidismo. Si no tienes autoinmunidad y tienes deficiencia de yodo, pues busca suplementarte con yodo. Hay proteínas que incluso también vienen con vitaminas, minerales, etc. Y te puedes ver beneficiado de esas proteínas que tienen yodo. En caso de no autoinmunidad, ya lo mencioné. Pero en realidad creo que el paciente con hipotiroidismo debe de ser manejado por alguien que tenga el conocimiento necesario, como yo ya llevo un tiempo manejando pacientes con hipotiroidismo, bastantes diría yo, y con todo gusto estoy para ayudarte, pero esa sería mi opinión en las proteínas en polvo con pacientes con hipotiroidismo. En realidad no tendría un problema. El huevo tal vez llega a ser algún problema con algunos, porque me he encontrado en muchos estudios de sensibilidad a alimentos que el huevo llega a ser un problema en los pacientes con autoinmunidad, y el hecho de quitarlo les da muchísimos beneficios a nivel general, pero nada más. Yo tengo ahí un concepto y es un paciente con un problema de tiroides. Si está bien medicado y con la dosis correcta, la tiroides funciona perfectamente bien. O sea, entonces realmente es un paciente que se puede manejar como un paciente sano por completo, siempre y cuando la dosis esté bien ajustada. Y bueno, en tiroides me puedo echar
semanas hablando y cuando quieran hacemos un workshop de tiroides porque es interesantísimo, cada vez estoy profundizando más en el tema, me encanta, me fascina. Y hay incluso algunos pacientes que tienen que tener una dosis un poquito más arribita para poder obtener los verdaderos beneficios, que eso, con toda sinceridad, con todo respeto a los demás doctores, hay gente que nunca lo ve, hay gente que no se puede embarazar porque justamente está subóptima cuando necesita un poquito más y gracias al darle un poquito más se pueden embarazar, etcétera, etcétera, etcétera. Podría mencionar miles de casos, pero bueno, eso lo podemos checar en mensaje directo, etcétera, y listo. Bill Te Amo 87 nos pregunta, ¿nos podría dar ejemplos de tipos de ejercicio? Lúdica Group nos pregunta, ¿qué entrenamiento se puede hacer en ayunas? Y Mariana Villanueva nos dice, ¿cómo intercalar el entrenamiento entre pesas y cardio? Tipos de ejercicio, el que nos guste. A mí siempre me preguntan, Ivette, ¿cuál es el mejor ejercicio? El que te guste. ¿Cuál es la razón? Para mí el mejor ejercicio es CrossFit porque amo CrossFit, pero hay personas que no logran o no les gusta o no se enganchan y simplemente les gusta y definitivamente no van a ir a entrenar diariamente, no van a tener una constancia y no van a tener una adherencia al ejercicio. Pero son personas que les gusta correr, entonces ¿cuál es el mejor ejercicio? Maratón. Siempre les voy a decir, combinen ejercicios cardiovasculares con ejercicios de fuerza. Antes nos dedicábamos personas que se dedicaban a correr maratones, solo corrían. Y hoy nos hemos dado cuenta que los problemas y las lesiones a nivel de rodilla, de talones, de fascitis plantar, se da porque no hay un fortalecimiento muscular que es básico. No tienen que hacer hipertrofia, pero sí tienen que tener femorales, isquiotibiales, glúteos fuertes para poder lograr mantenerse corriendo muchos años, si es lo que queremos. Entonces, el deporte o el ejercicio, el mejor ejercicio es el que nos guste y siempre lo ideal es combinar cardio y fuerza, y ahorita los HIITs y los entrenamientos funcionales están súper de moda, me encantan. También deben ser enfocados dependiendo de la condición física de cada persona. Y también en eso ir poco a poco, ¿no? Sí. En CrossFit, HIIT, que es el High Intensity Interval Training, o entrenamiento de alta intensidad, en intervalos de alta intensidad, pues háganlo con cuidado, con buena técnica, vayan poco a poco, empiecen con poco peso, van aumentando el peso poquito a poco, porque las lesiones en este tipo de gimnasios, de moda, etcétera, son súper frecuentes, justamente porque empiezan haciendo el ejercicio y a la semana ya se creen expertos y empiezan a subirle el peso, empiezan a hacer los ejercicios de manera incorrecta. A veces los entrenadores no prestan atención a esto en este tipo de gimnasios y evidentemente las lesiones son cada vez más frecuentes. Entonces siempre que hagamos este tipo de ejercicios, que váyanse asesorando del entrenador, acérquense a él y vayan poco a poco. Sí, y sobre todo la idea es ir, digamos, empezar pocos días a la semana y luego ir incrementando. La otra pregunta era, perdón. Sí, era... ¿cómo intercalar el entrenamiento entre pesas y cardio? Bueno, básicamente yo lo que siempre recomiendo es, para empezar, 3 veces a la semana de ejercicios de pesas y el resto irlo intercalando con HIITs. Un entrenamiento de alta intensidad bien hecho no dura más de 25 minutos. Hay personas que me dicen, y me hago una clase de 45 minutos y 50 minutos de HIITs. No son HIITs porque realmente no aguantamos, el cuerpo no está habilitado para hacer realmente un entrenamiento de alta intensidad de 45-50 minutos. Pero la idea es ir intercalándolo y cada vez que vayamos mejorando nuestro rendimiento y nuestra condición física. Y eso, asesórense igual de un Sí, experto es para mejor. que lo puedan personalizar. Por ejemplo, yo he estado en consulta con Ivette, he estado en consulta con otras personas en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, donde estamos los dos. Y la realidad es que, por ejemplo, el ejemplo claro es lo que hacemos nosotros, ¿no? Yo en la semana, lunes, martes hago pesas, miércoles es mi descanso activo, que corro unos 30-40 minutos y hago otros 30-40 minutos de puro abdomen, ese es mi descanso activo. Jueves, viernes vuelvo a hacer pesas y sábado me vuelvo otro descanso activo, que es otra vez correr y abdomen. De esa manera cumplo con todos los músculos del cuerpo, hago un poquito de cardio porque quiero subir masa muscular, me enfoco más en las pesas y con eso creo que cumplo con mis requerimientos para obtener el objetivo que quiero, ¿no? Y así es como debemos ir personalizando
todo con nuestros pacientes, ¿no? Sí, exacto. Ujú. Rezare nos pregunta, ¿qué tipo de dieta recomiendan para un paciente que tiene su riñón al 40% y que es además diabético? No, pues esta pregunta es de alta especialidad. O sea, este paciente definitivamente, y además esta no es ni siquiera la plataforma para contestar este tipo de preguntas. Tenemos que tener muchísima información de ese paciente. Es un paciente que tiene que tener el conteo de proteína de manera súper precisa para no meterle mayor problema. Porque la función renal es lo principal en este tipo de pacientes. La verdad es que yo no estoy metido con pacientes renales, siempre los refiero a otro especialista porque pues no es mi área, la verdad. Y listo, pero definitivamente tienes que acudir con un especialista, tienes que estar manejado de manera integral y evidentemente hay nutriólogas o nutricionistas dietistas como es Ivette, hay nutriólogas que se dedican simplemente al tema del paciente renal. Y por lo menos no es mi área, no sé tú, Ivette, si sea tu área, tampoco es nuestra área. Hasta el día de hoy en el centro no tenemos, en el Centro de Nutrición y Medicina Funcional, no tenemos a ningún especialista en nutrición en pacientes renales, pero bueno, si empieza a ser algo más solicitado por los pacientes, pues tengan la seguridad de que con mucho gusto lo conseguiré y lo tendremos en el futuro aquí con nosotros. Pero sí es muy especialista. Pero es algo de alta especialidad, definitivamente. Tiene que ser manejado por el nefrólogo, a veces por el internista y por el nutriólogo o nutrióloga enfocado en el paciente renal, 100%. Ahora su 49 pregunta, con hipertiroidismo, ¿qué proteína se puede consumir y se puede tomar suplementos? Con el hipertiroidismo, de la misma manera, no hay una proteína contraindicada, digamos. Hay tanto en el hipotiroidismo como en el hipertiroidismo autoinmune. Hay veces que a muchas personas les va muy bien con un abordaje de una dieta paleo. A muchos les va muy bien, más no digo que sea para todos. Volvemos al mismo tema del tratamiento personalizado. Por lo tanto, tal vez esas personas que están en una dieta paleo, las fuentes proteicas de cereales, granos, leguminosas, etcétera, estarían contraindicadas. Pero de la misma manera, en el hipertiroidismo, sea autoinmune o no, acércate a un especialista. Mi área más fuerte es el hipotiroidismo. Cada vez me visitan más con hiper. Ya lo estoy empezando a manejar junto con un cuate mío internista. Y listo, o sea, no tienes ningún problema en el tema de las proteínas, pero yo creo que ya con enfermedades específicas es mejor asesorarte muy bien de un especialista. Como aquí en este tema, con todo gusto sí te podré ayudar yo sin ningún problema. ¿Cree que con el huevo es suficiente utilizarlo como proteína en caso de que mi paciente se le dificulte comprar otra proteína por factor económico? Esto lo pregunta Lieve Mirley. La verdad es que la proteína del huevo es maravillosa. Para mí es una de las mejores y más completas. Sí se puede usar, pero no como única fuente. Yo definitivamente siempre les digo, hay que variarlo. Qué rotar. Generalmente cuando nos enfocamos en un solo alimento, en algún momento de nuestra vida salimos resistentes o hacemos alguna sensibilidad a ese alimento. Entonces, lo mejor es variarlo. Sí, es una muy buena proteína. Es muy completa, pero no la usaría como única fuente. Eso es como el prototipo de proteína, ¿no? Desde el punto de vista de proteína es como el prototipo de proteína que tiene todas las características para ser la de mayor calidad. Pero definitivamente, igual que Ivette, yo pienso que hay que hacer una dieta rotatoria para evitar sensibilidad, malestares gastrointestinales, etc. Bueno, y aquí tuvieron a Ivette Bogotá, experta en nutrición y nutrición deportiva. Espero que hayan disfrutado esta entrevista tanto como nosotros. Ivette, por favor, menciona todas tus redes sociales para que te sigan. Bueno, soy Ivette Bogotá, estoy en Facebook como nutricionista dietista Ivette Bogotá Ramírez. En Instagram estoy como nutricionista Ivette Bogotá y en mi página web estoy como www.ivettebogotá.com. Y yo soy el doctor Sergio Hernández Gutiérrez, tu doctor funcional. Nos vemos en la siguiente entrevista.